Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Daniel Mundi. Como siempre, un abrazo, salud para todos. Este video va a ser muy corto. Quiero explicar rápidamente lo que está ocurriendo con Bitcoin y con MicroStrategy, porque esta es, digamos, la razón por la que yo he advertido tanto sobre la situación de MicroStrategy y cómo es un riesgo sistémico, en mi opinión, lo que hace Strategy y otros en el sector con Treasuries con Bitcoin y lo que puede suceder en los próximos 3 meses. Atención, porque esto es bastante delicado. Pero vámonos directo al plano, así que no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, bien amigos, rápidamente vamos a revisar lo que está pasando en Bitcoin, porque tenemos, lo decía aquí Walter Bloomberg, y lo habíamos visto nosotros también en Deutsche Bank. Deutsche Bank sacaba un research el día de hoy que mostraban las razones por las que creen ellos que Bitcoin está en el precio que está actualmente. Y coincide perfectamente con lo que yo les he venido contando y lo que conté inclusive allá con los amigos de Negocios TV, que yo creo que Bitcoin en este momento está actuando como un indicador adelantado, ¿de acuerdo? Un indicador adelantado a lo que va a pasar en los mercados de riesgo. Nosotros estamos viendo lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial empieza a mostrar algunas grietas en la narrativa del crecimiento ilimitado, a pesar de que yo creo que la inteligencia artificial es una de las revoluciones más grandes y el invento más grande del siglo actual, del siglo XXI. Pero además de todo esto, yo creo que está aquí para quedarse. Estamos en los inicios de una de las revoluciones más importantes. Esto no quiere decir que no hayan unas burbujas dentro de la narrativa actual que están afectando ya algunos de los precios. Nosotros vemos lo que está pasando con Nasdaq, que empezaron ya a haber algunas caídas, pero si tú ves las 7 magníficas, que son las que aguantaron toda esta subida y que son las que están vendiendo más la narrativa de la inteligencia artificial, Nvidia está muy por debajo del máximo. Oracle ha perdido 40% desde su máximo, que no es de las 7 magníficas, pero es una de las que estaba creciendo con esto. Tenemos a Meta, tenemos a Microsoft, todas están en este momento por debajo de sus máximos y han tenido algunas caídas importantes, sobre todo Meta. Meta se ha pegado una buena estrellada. Entonces, esta narrativa empieza a mostrar algunos signos de que podríamos estar entrando en un mercado más risk off. Porque si todo lo aguantaron, toda esta subida la aguantaron la inteligencia artificial, y a esto le sumas que la Fed está considerando no cortar las tasas de interés que ya estaban prácticamente price in para el 10 de diciembre, con la inflación, que la vemos rampante, está en 3%, lo comentaba yo en varios de mis videos, por encima 50% más del objetivo de la Fed de 2%. Entonces, obviamente, y esto súmale las tarifas, todos los aranceles de Trump que están entrando apenas al mercado, tenemos todavía mucha presión inflacionaria, demasiada presión inflacionaria. Entonces el mercado empieza ya a ver que hay unos riesgos latentes. Las tasas de interés posiblemente no las corten, inclusive hay gente que está diciendo que las pueden subir. Estamos viendo que la inflación está desbordada y con fuerza todavía al alza. Y estamos viendo que ya la narrativa de la inteligencia artificial empieza a encontrarse algunos falencias, sobre todo esas compras de Nvidia a Oracle, a OpenAI, a Nvidia, OpenAI, Oracle, suben las acciones de Oracle, venden acciones, le dan a Nvidia. Toda esta situación empieza a generar algunos nerviosismos, algunos preocupaciones, sobre todo en el sector de los inversionistas conectado con algunas de las líderes de la inteligencia artificial. Eso nos lo estamos contando, que OpenAI ha prometido muchas cosas que posiblemente no cumpla. Si tú me preguntas, Sam Altman, yo creo que no termina siendo el CEO de OpenAI en 2 años. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que tiene los días contados. Lo de Gemini 3 podría ser un trigger para que lo saquen. Gemini 3 la sacó del estadio, y la plata que está quemando Sam Altman es brutal, es gigantesca. No están generando ningún ingreso todavía, queman mucho. O sea, el ingreso que generan no cubre ni una parte, y tan importante lo que necesita él quemar para poder supuestamente traer esa singularidad. Es decir, esta carrera va a llevar a muchas de estas compañías a casi la quiebra, tratando de ser las primeras. Pero todo esto está pasando mientras el mercado empieza a salirse de algunas de las tecnologías, como les contaba, y empieza a haber un riesgo más latente. Bitcoin, en mi opinión, está actuando como un indicador adelantado a todo el riesgo que estamos viendo y empieza a tomar caída. Pero a esto súmale MSTR, porque aquí es donde yo traigo y empiezo a hablar de MSTR, porque creo que hay un riesgo sistémico. Es que MSTR va a ser sacada de los exchanges, posiblemente en los próximos 3 meses. Ahora, esto vamos a ver si pasa o no, pero es lo que se está en este momento manejando información
de que posiblemente salga de los exchanges. Él está en el Nasdaq, quería entrar al Standard & Poor's 500. El punto es que empiezan a vender a MSTR. MSTR, si ustedes lo ven acá en pantalla, tiene una espiral de caída fuertísima, porque no solo está cayendo Bitcoin, sino que MSTR también está teniendo una presión vendedora, porque la dilución, los riesgos sistémicos de la cantidad de preferres que ha sacado este señor, que las preferres nada más, para que ustedes sepan, son 700 millones de dólares mensuales anuales que él tiene que pagar, anuales. Casi $1 billón. Entonces, 700 millones de dólares que tiene que pagar anuales, ¿de acuerdo? Tienen que salir o de vender más STRS, lo cual sería la definición exacta de un Ponzi. O sea, le pago más a los tenedores de STRS vendiendo otras STRS, prometiéndole más deuda a otras personas. Lo que podría llevar la deuda a $1 billón anual. Nada más por ahí ya es complicado. Pero si no, tengo que vender MSTR, que la he vendido lo que tú quieras cuando estaba el NAV por encima de 2X. Pero ahora que está el NAV por debajo de 1X, o sea, es decir, por debajo de 1, ahí me toca pensarla antes de vender MSTR, porque sería una dilución fuerte del precio de las acciones. Y los tenedores de MSTR venderían más acciones si yo hago eso, porque entonces yo les estoy causando a ellos una pérdida cuando vendo MSTR. Así que aquí empieza una espiral complicada para Michael Saylor, porque tiene que vender MSTR o vender más MSTR o vender más STRC, que si no vende las dos y si no consigue quien le compren, va a ser más complicado para él y le toca vender Bitcoin. ¿Ok? Entonces sería una presión fuertísima para Bitcoin. Porque hay que recordar algo que mucha gente quizás no sabe bien en la comunidad, y es que Bitcoin tiene muy poca liquidez. La gente piensa que Bitcoin es muy líquido. Líquido el oro. Líquida Nvidia. Líquida Meta. Google. Tú sales a vender unos billones de dólares ahí y no haces nada en el precio. Lleva 2-3 billones de dólares a un exchange y trata de venderlos. A ver qué pasa con el precio de Bitcoin. ¿Cuánto lo mueves? ¿Qué pasa con el book? Es súper los libros de Bitcoin, por más de que parezca muy líquido, en realidad son muy digamos, muy llanos, ¿de acuerdo? Muy poca profundidad. Así que ojo, porque estos son los riesgos que tiene el mercado. Entonces, MSTR, en mi opinión, si llega a salirse de los exchanges, va a ocurrir una salida fuertísima. Ya JP Morgan ha sacado gran cantidad, toda su inversión en MSTR, pero no solo JP Morgan, todas las instituciones están sacando MSTR, porque si le llegan a sacar, podría haber una situación mucho peor y no pueden sostenerlo si no están en los índices. Y estoy de acuerdo con Peter Schiff aquí. No debería una empresa con los riesgos y con el apalancamiento que tiene Michael Saylor ser parte del índice de Standard & Poor's 500 o Nasdaq, porque esto haría que los tenedores pasivos de estos índices estén expuestos a un riesgo innecesario. Ahora, un riesgo es mínimo porque la participación de MicroStrategy allí en los índices no sería muy alta, pero de todas formas es un riesgo que si muchas empresas empiezan a hacer estos treasuries, va a ser un problema. Ahora, si ellos consideran que esto no debería estar ahí, ningún treasury, esto va a ser otro problema para Bitcoin, porque muchas empresas han adoptado a Bitcoin como treasury y posiblemente les toque salirse de él para poder quedarse en los índices. Así que la situación es bien compleja aquí, pero esperemos a ver qué pasa. Yo creo que independientemente de que se salve, de que no lo saquen de los índices, aunque es posible que lo sepan, yo creo que en 3 meses vamos a saber qué pasa. Más allá de eso, yo creo que hay un problema sistémico con MSTR que le va a costar mucho trabajo pagar. Tendría que conseguir 700 millones de dólares, actualmente 700 millones de dólares para poder pagar todos los años lo que debe en las preferred. Él dice, no, pero yo tengo 70 años, 80 años tengo yo para pagar con los Bitcoin que tengo. Y si cuando lleguen los 80 años, después veo qué hago. Así dijo en una entrevista el señor, descaradísimo. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que cuando empiecen a vender 1, 2, 3 Bitcoins, la gente va a decir, bueno, me quedo en MSTR? La gente va a empezar a ver que el tipo está vendiendo, que está quemando las tenencias de Bitcoin con las preferred. Se van a salir corriendo y MSTR va a entrar en una espiral de la muerte. Además de esto, como les decía, lo de la liquidez de Bitcoin. Si este señor sale a vender $1 billón en Bitcoin porque tiene que pagarlos, porque debe $1 billón ese año en preferred, en los pagos de rendimiento de yield que le da a esas acciones, ¿ustedes creen que poner $1 billón para venderlo a MSTR va a conseguir esa plata tan fácilmente
y no va a ser un efecto en afectar el precio de Bitcoin, causando también que su propia empresa caiga en la espiral de la muerte. Es que la veo yo en 50 escenarios. A ver, como Doctor Strange en Avengers, ¿no? Que vio los 1000 escenarios posibles. Bueno, yo no veo ni uno en el que MSTR pueda aguantar, quizás uno, pero va a ser complicado. Va a ser complicado. Entonces, el riesgo existe muy grande en MSTR y MSTR tiene demasiado Bitcoin para ignorar el riesgo que MSTR pone en Bitcoin. Yo lo he dicho antes. Entonces, tenemos el risk off saliéndose. Yo creo que la principal caída del precio de Bitcoin se debe al risk off saliendo. Tenemos después el riesgo sistémico y las ventas masivas de MSTR causando también un impacto en el precio de Bitcoin, en mi opinión. Y a esto también tenemos que sumarle algunas otras cosas. Tenemos lo que pasa con el mercado, que obviamente que eso es por lo cual el mercado entra en risk off, que es la inflación desbordada por encima del 3%, 50% por encima del objetivo. Tenemos, además de esto, aranceles que están creando que la inflación pueda seguir empeorando. Y si no hace un recorte, o insinúa, porque la Fed se ha puesto más hawkish, y se insinúa que no solo no recorta, sino que cuidado y no toca subir, esto sería harakiri ya definitivo. Pero solo con que no recorte el 10, creo que el mercado podría sufrir muchísimo. Ahora, si recorta el 10, impulsado por Donald Trump, la Navidad, ¿cómo le vamos a hacer esto a la gente? Vamos a darle una alegría en Navidad. Yo creo que el mercado no lo va a celebrar, porque la inflación sigue altísima y las condiciones siguen negativas. Y yo lo dije en el recorte pasado, la comunidad va a aprender en este ciclo que los recortes de tasas no significan necesariamente subida en los mercados. Y miren lo que ha pasado desde el último recorte. El mercado ha tenido una caída fuerte y sobre todo Bitcoin. Entonces, ahí tenemos la situación. Ahora, dicen el Deutsche Bank, y esto sí es nuevo porque no lo ha sido en mi análisis, pero un estancamiento en la regulación de cripto. El progreso de la ley de claridad de mercado de activos digitales en el Senado se ha ralentizado. Dejaron de hablar de eso, ¿no? Yo les digo una cosa. Otro punto que no tocan aquí, pero uno de los puntos importantes para mí, saliendo de MSTR y los Treasury que pueden tener muchos riesgos en el futuro. Aquí hay otro riesgo adicional. Y es que a mí nunca me ha gustado que los políticos se hayan metido con Bitcoin. A mí me parece que lo peor que le ha pasado a Bitcoin después de Michael Saylor es Donald Trump. Y le voy a explicar por qué. Y a pesar de que yo banco a Trump en muchas cosas que ha hecho con la economía, hay otras que no. Yo no me caso con nadie y no soy. Por eso es que a mí me dicen, no, pero es que ¿cómo vas a decir algo malo o bueno de Bitcoin? Yo te digo lo bueno y lo malo, lo que tenga, porque es que yo soy objetivista. De hecho, soy objetivista, la corriente objetivista de Ayn Rand. Pero independientemente, hay que ser objetivos, muchachos. Tú no puedes poner todos los huevos en una canasta, no puedes enamorarte, no puedes idolatrar a nadie. Yo cuando idolatran a Michael Saylor como si fuera la última Coca-Cola del desierto en el Bitcoin, ¿qué ha hecho Michael Saylor por Bitcoin? Nada, más allá de beneficiarse personalmente. Que no estoy diciendo que sea malo, pero ¿qué ha hecho? Lo que dice todos los días, esa forma de vender a Bitcoin, en mi opinión, que parece un vendedor de motos, lo que hace es hacerle más daño a Bitcoin. Pero eso podríamos hablar otro día. A mí me parece que Bitcoin deberíamos enfocarnos en la adopción, porque muchos en la comunidad se les olvida que Bitcoin no lo usa nadie. Si no te hayan dicho esto, te lo digo yo, Bitcoin no lo usa nadie. Nosotros tenemos que enfocarnos en hacer que Bitcoin lo use. Yo soy un creyente de Bitcoin, sigo teniendo Bitcoin, yo tengo más de 2 cifras en hold en Bitcoin, no solo lo que ustedes me ven hacer acá. Pero hay que hacer las cosas como son. Bitcoin no lo usa nadie y necesitamos que se haga adopción. Y ya van 8 años desde que yo tengo este canal buscando esa adopción, llevando la comunidad dejó de hablar de adopción porque ahora lo que nos interesa es simplemente que la gente lo ponga en un hueco a guardarlo porque eso va a valer muchos 30 millones de dólares, dijo este señor, 20 millones de dólares en 20 años, una cosa así. Ese no es el objetivo de Bitcoin, porque si Bitcoin tú lo tienes que guardar y dejarlo ahí porque es un treasury, es una reserva, bla, 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 y no lo usa nadie, Bitcoin pierde relevancia. Y yo creo que Bitcoin desaparece. Si no hay adopción de Bitcoin, a mí en la narrativa, y lo voy a decir aquí, la narrativa de que es solamente un refugio de valor, que no lo ha sido nunca, por cierto, hasta ahora, no la banco. Yo tengo que poner a Bitcoin en el uso diario. Tengo que llevarlo así sea con Lightning, tengo que llevarlo con aplicaciones de terceros. Esa es la forma en que Bitcoin prospera. Si tú a Bitcoin lo entierras y no le das una utilidad, muy probablemente Bitcoin termine fallando en lo que quiera hacer. Esa es la realidad. Pero volviendo al punto de que aquí hay un problema con los políticos. Y es que los políticos, mira, Michael Saylor le dio plata a Donald Trump. No solo él, los hermanos Winklevoss,
Bitcoin Conference, toda esta gente le dio plata en la campaña. Y él les prometió tierra y sierra, convencieron a Eric Trump, un tipo que ha dicho que compre el dip, y las 2 veces que lo ha dicho no ha hecho sino caer en el mercado. Pero independientemente de eso, la familia Trump sacaron, o sea, con toda la cara dura, una moneda de Trump antes de que se volviera presidente. Una meme coin sacó Donald Trump antes de ser presidente. Y vale menos 90% del máximo. Sacaron otra de Melania, la mujer del tipo. Una falta de respeto a la comunidad. Todos sabemos que eso son unas estafas. Y ahí están muertas. Más o menos 99, creo, por ciento desde máximo, 98, una cosa así. La de Melania es. Todos callados. Nadie dice nada. Nadie te va a decir nada. Entonces, claramente se aprovecharon de la comunidad cripto, en mi opinión. Todas las apuestas y todo ese bombo y platillo de que cripto va para arriba, que cripto va para arriba, en realidad le hace más daño a Bitcoin. Porque el presidente de Estados Unidos no debería decir que compren Bitcoin porque eso va para arriba. Es que eso no tiene ningún sentido. No le cabe al presidente decir eso. No le cabe. Y es un claro ejemplo de que está respondiendo a la gente que le debe un favor. La reserva de Bitcoin es un completo chiste. Es un completo chiste. Entonces, obviamente, yo creo que a Bitcoin le ha afectado mucho también en su afán por ser adoptado, que el presidente Donald Trump y su familia esté tan interesada en ayudar a ciertas personas del sector. Ahora, algo positivo que sí puedo decir que ha hecho Donald Trump es que la regulación ha sido favorable. En ese sentido, la Genius Act me pareció algo positivo, pero la Genius Act lo que quiere o busca realmente, y esta es la realidad de todo lo que están haciendo más allá de Bitcoin, es que las stablecoins sean utilizadas en el resto del mundo, porque eso haría que el resto del mundo deje de utilizar sus propias monedas y utilicen el dólar. Entonces, llevar el dólar, internacionalizar el dólar. Porque si tú llevas el dólar en una wallet que no puede controlar China, no puede controlar nadie, tú puedes tener tus dólares en cripto, harías que el dinero tuyo de este país se vaya hacia Estados Unidos y lo puedan invertir, ponerlo en bonos, y eso es una manera buena, por ejemplo, de tratar de pagar la deuda, generando ingresos con la cantidad de dólares que podrían vender en stablecoins. Y para eso lo van a hacer de manera regulada. Por eso que yo estoy en Círculo y me parece que no solo es un negociazo, sino que esa sí es una buena inversión en el largo plazo. Bitcoin es una buena inversión en el largo plazo, sin dudas. Y Bitcoin puede convertirse en ese refugio de valor que todos quieren, sin dudas. Y yo creo que lo va a lograr si nosotros intentamos ayudar a la comunidad a que lo adopte. Adoptarlo, bueno, si va a ser solo refugio de valor, ¿cómo hacemos para que todo el mundo pueda invertir un poquito en una billetera sin problemas? Sin necesidad de estar preocupado por perderlo o no. Entonces, bueno, que un banco les haga custodia. Entonces, que los bancos empiecen a ofrecer ahorros en Bitcoin. No, que eso quita los máximos dirán, no, que eso quita la esencia de Bitcoin. Bueno, pero es que es la forma que tenemos para adoptarlo. Si esa es la forma, entonces yo digo Bitcoin lo logra. Pero si nosotros creemos que Bitcoin tiene que ser como es y nada más, y no actualizarlo o no llevar soluciones hacia Bitcoin para la adopción, Bitcoin puede fracasar. Obviamente tenemos a los políticos que se han aprovechado de él, a los apostadores como Celo que se han aprovechado de él. Entonces Bitcoin está en este momento también sumando riesgos, en mi opinión, sumando riesgos a un mercado ya frágil a nivel de riesgo, como es el mercado actual, que ya vemos algunas fracturas también en la narrativa, no solo de inteligencia artificial, sino inflación y tenemos también lo de las tasas de interés. Las salidas institucionales, esta es otra. Cuando se da un risk off, cuando el precio de Bitcoin empieza a enfrentarse con que el mercado empieza a buscar a salirse del riesgo, lo primero que se van a salir es de los más riesgosos. Y entre ellos están las criptomonedas. Por eso hemos visto que IBIT, que es el ETF de BlackRock para Bitcoin, Spot, ha vendido más de $1 billón en un solo día y llevan casi $4 billones en las últimas semanas. Porque está todo el que estaba en Bitcoin, en ETF, está empezando a vender. Porque se van a salir. Y si llega el risk off de verdad, en el que los índices caen un 20-30%, las ventas de ETF se van a intensificar. Yo creo que van a vender la mitad de todo lo que compraron. Y no me extrañaría que si cae 20-30% los índices, que no sabemos si va a pasar, es un hipotético caso, pero si cae 20% el Nasdaq, a mí no me extrañaría que Bitcoin tenga otro 40% de downdraft, de hacia abajo, que Bitcoin caiga otro 40% del precio actual, que Bitcoin llegue a los 50,000, 55,000.
es que Bitcoin todavía puede llegar ahí. Yo tengo una compra, ya nosotros hicimos la primera compra en 89, una pequeña compra, y voy a hacer una segunda compra también pequeña en 78,000 porque yo creo en Bitcoin. Y creo, y por eso estoy comprando Bitcoin y estoy comprando Ethereum, a pesar de que lo vendimos en 114,000 y me dijeron que estaba mal vendido porque me iba a perder toda la subida. Bueno, no me la perdí, me estoy comprando más abajo. Comprando casi $30,000 más abajo. Y ahora voy a comprar en 78 si llega. Vamos a ver si llega o no, pero es posible que llegue si siguen endureciéndose las condiciones y si no hay un recorte de tasa, se complica. Así que podría llegar a 78. Pero esto no quiere decir que si no haya un risk-off, no pueda seguir cayendo Bitcoin. Entonces, tú no puedes invertir, y esta es una reflexión, tú no puedes invertir sin creer que un activo no pueda ser el peor escenario. Tú tienes que poner todos los escenarios en la mesa, hasta el peor, y invertir en base al peor, porque nada te sorprende. Nada te sorprende si tú pones el peor. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Que Bitcoin pierda los 50,000. Ese es un peor escenario. Entonces, invierte en que no te pueda afectar tu cuenta si Bitcoin llega a los 50. Es por eso que yo no pongo y no recomiendo más de 10% de criptomonedas en un portafolio sano. Porque las criptomonedas son de alto riesgo. Ya 10% inclusive es alto riesgo para mucha gente. Pero yo diría hasta 10% todavía está dentro de los, digamos, niveles normales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, muchachos. Estas son las razones que estamos viendo por qué Bitcoin está perdiendo ahora. Las instituciones, los ETF siguen vendiendo con fuerza y creo que van a intensificar sus ventas si llegamos a un mercado más risk-off. Los tenedores a largo plazo también están vendiendo. Los mineros están vendiendo porque están minando a pérdida, que son otros temas importantes que también hay que tocar. Los mineros están perdiendo hasta $25,000 o más por cada Bitcoin minado. Esto puede mejorarles si, obviamente, muchos mineros apagan sus equipos, baja la dificultad y entonces vuelven a ser rentables. Pero hasta que eso no ocurra, están perdiendo dinero. Entonces, a la pérdida les toca vender Bitcoin que ya tenían para pagar la luz, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente vamos a tener más presión de los mineros. Obviamente, hay que ver, bueno, a muchos mineros les gusta cuando cae Bitcoin no venderlo y aguantar para cuando sube, entonces recuperar algo de esa inversión, ¿no? Así sea, vendo a pérdida ahora, pero si vale 150 en 2 meses, etcétera. Ahora, ¿Bitcoin va a valer 150 a fin de año? Yo no creo. ¿Bitcoin va a valer 150 en 2 años? No lo sé. Y creer que Bitcoin no se puede quedar por debajo de 100,000 por los próximos 2 o 3 años es un error. Creer que Bitcoin no se puede quedar por debajo de 100,000 en los próximos 4 años sigue siendo un error. No está escrito. Es que hay mucha gente que actúa o piensa que las cosas están claras. Yo vi lo que pasó en las .com. Las .com, cuando los que compraron el máximo, duraron 15 años para recuperar, 15 años para recuperar ese máximo. No estoy diciendo que va a pasar ahora, pero es que tú no puedes prever lo que va a pasar en el futuro. Si entramos en un riesgo sistémico, si las cosas se complican, si entramos en una recesión, podríamos tener 3, 4 años de Bitcoin por debajo de 100,000, fácilmente. Si cae MSTR por alguna razón, que no sabemos cuál sea, y que no estoy diciendo que va a caer, ojo, pero que puede caer, también podría llevar a Bitcoin por debajo inclusive de 30,000. Entonces, obviamente que hay que tener todos los documentos claros sobre la mesa. Ahora, yo creo que Bitcoin va a tener un futuro bueno, sí, pero necesitamos adopción. Y esa adopción tiene que llegar por parte de la comunidad y tiene que, eso es lo que yo estoy haciendo y tratando de ayudar. Yo, por ejemplo, con la gente de Lightning me parece genial. Yo estoy buscando la forma de que las custodias para Bitcoin, para que las personas puedan transferir Bitcoin de un lado a otro desde el mismo cuentas bancarias, etcétera, o soluciones como la de Circle, que quizás saquen una app y te permite transferir, pero con Bitcoins en custodia. Fidelity podría sacar un retail custodian y sería buenísimo porque la gente no perdería sus Bitcoins y cuando los manda a una dirección como si fuera un banco y el banco le responde por esos Bitcoins. Es que si tú no tienes eso, la gente no va a mover a Bitcoin. La gente no va a correr el riesgo de perder todo su dinero en una transacción. ¿De acuerdo? Entonces, esas son cositas para reflexionar. Yo creo que he tocado los temas por los cuales creo que Bitcoin está en esta zona. Los riesgos son latentes en este momento para Bitcoin y para el mercado en general. Yo sigo creyendo que hay un riesgo todavía muy elevado y no doy por sentado que Bitcoin no pueda tener unas correcciones más fuertes. No doy por sentado que se descarten esas correcciones. Así que yo no las descarto. Creo que Bitcoin podría tocar los 78 y buscar nuestra segunda entrada. Ojalá sea el caso porque vamos a comprar más barato. Ahora, yo no quisiera que llegara a 50,000 y eso, porque obviamente es malo para todos. Yo tampoco quiero perder la mitad de lo que me estaba ganando en mis holdings. Yo lo que digo es que como soy objetivo, yo les cuento las cosas como son. Después ustedes ven, aquí muchos me van a decir, no, pero es que tú eres un pesimista, que estás hablando mal. Yo no estoy hablando mal de Bitcoin, yo estoy diciendo la verdad. Tú cógela como quieras, pero es la verdad. Y la verdad, guste o no, es la verdad.
Y estos son los riesgos que tiene Bitcoin, son los riesgos que están analizando. Y estoy de acuerdo con la gente de Deutsche Bank. De hecho, la mitad de lo que dijeron ellos es lo que nosotros hemos dicho. Así que bueno, ya lo saben, amigos. Yo no les voy a... Este video no es para comprar, ni mucho menos, sino es para hablar de lo que estoy viendo en Bitcoin, los riesgos sistémicos y por qué creo yo que Bitcoin vale lo que vale ahora y por qué podría inclusive caer un poco más. No siendo más, amigos, los vemos en una nueva entrega con otras entradas y cambios en los portafolios. Un abrazo como siempre, hasta la próxima. Chao, chao.